Buenas a todos y bienvenidos a esta conferencia. Mi nombre es Miguel Ángel Segovia Benítez y soy experto en seguridad aérea y en seguridad portuaria. Actualmente trabajo para diferentes organizaciones gubernamentales relacionadas con la seguridad aérea en España. Hoy vamos a hablar de la seguridad aérea en las operaciones SAR, Search and Rescue. Es decir, en los siguientes minutos explicaré qué ocurre cuando nuestro sistema de prevención en las operaciones de búsqueda y salvamento, aplicando como método de rescate una aeronave, no funciona o es deficitario. Y puesto que a veces en nuestras organizaciones eso es así, lamentablemente en no pocas ocasiones estas aeronaves de rescate sufren accidentes y precisamente por ello conviene hablar periódicamente de la seguridad de vuelo de estas misiones de salvamento. A continuación, les presento en esta breve conferencia las partes que vamos a tratar. Parte 1, una introducción general. Parte 2, definiciones que evidentemente en este tipo de conferencias son necesarias. Parte 3, veremos accidentes aéreos de aeronaves SAR y el análisis de estos casos nos va a permitir las causas que los motivaron y qué podemos efectuar en el futuro, qué podemos hacer dentro de nuestra organización para evitar que se repitan. Y ya una parte 4 como conclusiones y despedida. Y evidentemente en las conclusiones haré unas breves reflexiones y recomendaciones para que ustedes continúen asentando los conceptos que fugazmente habremos aprendido en esta conferencia. Así que sin más dilación, comenzamos. Hay muchas formas de abordar este tema, pero yo voy a hacerlo desde una perspectiva simple. Voy a explicarme. Vamos a tratar de mejorar la seguridad de vuelo en las operaciones SAR desde el punto de vista reactivo, es decir, estudiando brevemente varios accidentes aéreos asociados a estas operaciones de búsqueda y rescate. Aunque el enfoque sea simple, la investigación de un accidente aéreo es una tarea muy compleja y requiere tiempo y ser muy meticuloso en el análisis de las causas que lo ocasionaron. Durante esta conferencia me centraré únicamente en el aprendizaje que se obtiene una vez que una aeronave SAR ha sufrido un accidente, es decir, las lecciones aprendidas para que no se repita este tipo de accidentes y sobre todo que ganemos seguridad de vuelo en nuestra organización. Analizaremos parte de los factores que fueron clave para que el accidente tuviese lugar, pues evidentemente ello nos ayudará a entender mejor las lecciones que de ello se obtuvieron. No obstante, estas lecciones pudiesen no ser las únicas, y alguno de ustedes seguro que incluso puede incorporar alguna más. Al final de esta conferencia, y si hemos entendido bien las conclusiones de estas tragedias aéreas, estaremos en condiciones de establecer en nuestras organizaciones barreras mitigadoras que evitan que estos accidentes se repitan. Si las barreras implementadas son efectivas y revisadas continuamente por medio de los planes de prevención de accidentes de nuestra organización, como por ejemplo otra vez el Manual de Seguridad Operacional, documento OACI 9859, entonces seguramente tendremos éxito en nuestras organizaciones aéreas SAR, aunque éstas conlleven per se numerosos riesgos. Pasamos ahora a la parte de definiciones. Esta conferencia está dirigida a todo el personal que desarrolla o participa de algún modo en las operaciones SAR desde el aire. No obstante, el contenido de la misma pretende ser muy básico y entendible por cualquier miembro que forme parte de un operativo SAR, Protección Civil, Cruz Roja, organizaciones de voluntarios, etc. Precisamente, SAR de cualquier nivel y posición, me veo en la obligación de tener que empezar hablando de ciertas definiciones importantes. Operaciones SAR, aeronave SAR y accidente aéreo. Las operaciones SAR son aquellas que consisten en la movilización de los equipos de atención de emergencias, ya sean civiles o militares, y cuyo objetivo principal es localizar a una o varias personas que se estiman desaparecidas, perdidas, extraviadas, lesionadas, enfermas o fallecidas en áreas remotas o de difícil acceso. El objetivo principal del SAR es salvar vidas y o recuperar en el mejor de los casos los cuerpos de las víctimas utilizando procesos científicos
con apoyo técnico para lograr rescatar a los afectados en el estado en que se encuentren. En el ámbito aeronáutico, el sistema SAR tiene su fundamento legal en el Convenio sobre Aviación Civil de Chicago de 1944 de la OACI, concretamente en su anexo 12 relativo a búsqueda y salvamento, y su actividad se estandariza en base al Manual Internacional de los Servicios Aeronáuticos y Marítimos de Búsqueda y Salvamento, manuales IAMSAR, publicados en 1998. La finalidad primordial de estos volúmenes de estos 3 volúmenes de manual SAR es ayudar a los Estados miembros a satisfacer sus propias necesidades relativas a la búsqueda y salvamento SAR, a cumplir las obligaciones contraídas en virtud del Convenio sobre Aviación Civil Internacional y el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos, y también sobre el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, SOLAS. Dichos volúmenes proporcionan orientación sobre un enfoque aeronáutico y marítimo común para organizar y prestar los servicios SAR. Por tanto, es primordial que cualquier miembro de una organización SAR esté familiarizado con esta documentación que hemos comentado. Pasamos ahora a definir los tipos de SAR. Existen 3 tipos de SAR atendiendo al medio en el cual se desarrollan sus operaciones. SAR aéreo, relacionado con aeronaves; SAR marítimo o acuático, relacionado con embarcaciones y o personas en medio acuático en general, marítimo, fluvial y lacustre; y SAR terrestre, relacionado con eventos que no son ni aéreos ni marítimos y que comprenden las siguientes acciones: personas extraviadas, personas atrapadas en estructuras, salvamento o recuperación de personas en áreas confinadas, cuevas, grietas; salvamento o recuperación de personas en vehículos; salvamento o recuperación de personas en cualquier tipo de emergencia o evento adverso. En la mayoría de las operaciones SAR pueden ser empleados los medios aéreos de las Fuerzas Armadas o de organizaciones gubernamentales encargadas de estas tareas, por ejemplo en España, SASEMAR, y también por organizaciones privadas a las que se puede contratar este tipo de servicios, por ejemplo, Backup Mission Critical Service, y hay otra, Cruz Roja, así también como Organización de Rescate Humboldt. Actualmente, desde la desaparición de los hidroaviones en las Fuerzas Armadas de los países, podemos afirmar que los rescates aéreos dentro de operaciones SAR van a ser efectuadas por helicópteros, especialmente configurados para este tipo de operaciones. Si bien es cierto que el avión ha sido relegado a una operación exclusivamente de búsqueda y localización de supervivientes. No obstante, a día de hoy también podemos contar con aeronaves no tripuladas, RPAs, comúnmente conocidos como drones. Estas aeronaves, pequeñas y portátiles por los equipos SAR terrestres, pueden aportar información muy valiosa en una búsqueda SAR, pero el rescate por vía aérea, como les decía, sigue recayendo principalmente en el helicóptero. Pasamos ahora a explicar qué es una aeronave SAR. La aeronave SAR podemos definirla como cualquier aeronave, ya sea civil y militar, cuyo propósito sea la búsqueda y salvamento de personas. Estas aeronaves deben tener unas configuraciones especiales para efectuar su misión SAR. Por su parte, su tripulación debe tener una preparación y titulación específica para realizar estas misiones. Estas aeronaves suelen llevar colores llamativos para que sean bien visibles. Los colores más comunes son franjas rojas o amarillas y pueden llevar escrito en sus fuselajes las siglas SAR o Rescue. No obstante, cualquier aeronave militar o estatal o de cualquier organización de salvamento puede diferir de este esquema de colores, pero lo importante es que esté configurada para misión SAR, es decir, que la aeronave disponga de todo lo necesario para la búsqueda y rescate y además la dotación tenga el adiestramiento y preparación para este tipo de misiones. A veces se emplean aeronaves de operación SAR únicamente para la búsqueda y localización, y aeronaves que forman parte del salvamento o del dispositivo o del operativo no se les puede llamar realmente aeronaves SAR, solamente se centran en la búsqueda. No obstante, estas aeronaves, como os decía, pueden ayudar enormemente a las brigadas de tierra a localizar el accidente y a los accidentados.
Distinguimos, por tanto, entre la aeronave que realmente realiza el rescate y la aeroevacuación y la aeronave de apoyo. Pasamos ahora a la siguiente definición. El accidente aéreo de una aeronave SAR. A la hora de definir el accidente aéreo, lo más correcto y acertado en el sentido genérico sería tomar la definición que nos señala el anexo 13 de la OACI, Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación. Pero permítanme, me tome la licencia de no tomar la definición de este importante documento. Ello es debido a que la aeronave SAR es una aeronave muy singular, con una misión muy específica. Por tanto, yo les proporcionaré otra definición que, bajo mi punto de vista, se ajusta más a este tipo de aeronaves y a las misiones que desarrolla. Tal y como pueden ver, lo he definido como lo siguiente. La caída y el aterrizaje forzoso o cualquier otro acontecimiento anormal sufrido por una aeronave SAR, tripulada o no, siempre que resulten muertes o lesiones en las personas o daños en la propia aeronave, en las instalaciones para la navegación aérea o en general en la propiedad tanto pública como privada. A continuación comenzaremos con la parte 3 relativa a los ejemplos de accidentes aéreos. Parte 3. Accidentes aéreos. Casos. Estos son los 4 ejemplos que les he preparado. Primer caso, accidente de la aeronave Rescue 807. Segundo caso, accidente del helicóptero Elimer 207 en España, helicóptero de SASEMAR. Tercer caso, helicóptero de rescate de la Guardia Civil en España también. Y cuarto caso, del accidente del Rescue 116 guardacostas en Irlanda. Caso primero. Este accidente realmente es un grupo de accidentes aéreos en la misma catástrofe. En total realmente son 3 accidentes. Me explicaré a continuación. El 6 de junio de 1986 una avioneta modelo 182R, como la que tienen en la presentación, pilotada por 2 personas, choca con la ladera del Monte Kitt en la región sur de Alberta, Canadá. La zona del impacto es una zona forestal y la aeronave queda fragmentada en numerosas piezas. Primera misión de rescate, si es que se puede llamar así. Al poco tiempo de conocerse que la avioneta Cessna 182 había desaparecido, unos amigos, también pilotos, suben a una avioneta Cessna modelo 185, con el propósito de buscar a los accidentados. Durante la búsqueda colisionan con la cara norte del monte Luguit, también en la zona de Alberta. Nadie tampoco vio este accidente y los 3 ocupantes de la aeronave desaparecen. Segunda misión de rescate. Esta sí realmente es una misión ya SAR. Varias agencias gubernamentales se hacen eco de los 2 accidentes y organizan patrullas de rescate tanto por tierra como por aire. Entre estas organizaciones se encuentra la Fuerza Aérea Canadiense. La búsqueda se vio condicionada por unas duras condiciones meteorológicas que se habían establecido en la zona de montañas de Canadá. Aún así, el día 9 de junio, con cientos de personas efectuando la búsqueda por tierra y por aire, se localiza a la segunda avioneta, es decir, al grupo de los amigos. Lamentablemente no hay supervivientes. La búsqueda prosigue el día 13 de junio con un avión Twin Otter, como el que tienen en pantalla. Como les decía, una avioneta Twin Otter con 8 personas a bordo, con indicativo Rescue 807. Lamentablemente se estrella contra un saliente rocoso en lo alto de una montaña. La investigación posterior establece como causa más probable una ilusión visual del piloto debido a la posición del sol, que ocasionó que la referencia visual de la proximidad del terreno fuese errónea. A ello se le sumó una posible pérdida de la conciencia situacional en algún momento. Ambos factores llevaron al piloto a cometer errores de posición, con lo que finalmente la aeronave de rescate chocó contra un saliente rocoso de la montaña. Toda la tripulación murió en el impacto. ¿Qué lecciones? Bueno, anteriormente decirles que el 18 de junio se localiza el primer accidente aéreo, también sin supervivientes, y que en total fueron 13 las personas fallecidas. ¿Qué lecciones podemos extraer de este accidente? Bien, en primer lugar, las operaciones aéreas de rescate son complicadas y requieren aeronaves y tripulación entrenada para ello.
La pérdida de la segunda aeronave fue consecuencia de una falta de preparación y desconocimiento por parte de esa tripulación, puesto que no eran personal especialista SAR. Las operaciones de rescate aéreo requieren gran destreza, son consideradas de alto riesgo, pues en muchos casos se realiza entre montañas o en áreas confinadas. Requieren gran habilidad en el vuelo VFR, en condiciones de vuelo usual, es decir, y sobre todo extremar el CRM entre la tripulación. Hay que dividir tareas que permitan el éxito de la misión sin comprometer la seguridad de vuelo. Y como tercera recomendación, la planificación previa y conocimiento del entorno y sus condiciones. Estas pueden ser desde geográficas, de fauna y por supuesto climatológicas. Se necesita diseñar las rutas previamente antes de comenzar la misión y efectuar briefings de premisión y posmisión. A continuación pasaremos al segundo caso. El accidente del helicóptero Elimer tuvo lugar a las 20:16 horas, es decir, la noche del 21 de enero del 2010. El helicóptero, una Augusta Westland SAR, matriculado como Echo Charlie Kilo Yankee Romeo y con indicativo de llamada Elimer 207, había despegado del aeropuerto de Almería a las 6:10 de la tarde para realizar un entrenamiento que constaba en 3 ejercicios de búsqueda y rescate con una duración total, el vuelo en sí, de 2 horas y media. El siniestro se produjo una vez terminados los 3 ejercicios y entre el trayecto de regreso a base. El aparato impactó súbitamente contra la superficie del mar, en el Mediterráneo, a 4,5 millas al sur del aeropuerto de Almería, en España, sin que la tripulación hubiese reportado ninguna anomalía al control de tráfico aéreo. El helicóptero era propiedad de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, SASEMAR, siendo operado por la empresa aeronáutica INAER. En el accidente fallecieron 3 de los 4 tripulantes, logrando sobrevivir el operador de grúa. Como indicaba anteriormente, el vuelo Elimer se inició en la tarde del 21 de enero del 2010, y la tripulación del helicóptero tenía encomendado una misión de entrenamiento de búsqueda y rescate. La primera parte del entrenamiento estaba dedicada exclusivamente al vuelo, practicando una aproximación a un buque y realizando un vuelo estacionario sobre una embarcación a elegir. Se realizó con éxito tras una primera tentativa fallida y a las 18:53 hora local, estando a 30 millas de la base en las inmediaciones de Cabo de Gata. 3 minutos más tarde se dirigieron al norte con rumbo 331 y a unas 9 millas de la base, en la zona donde se encontraba la embarcación, Salvamar de Nébola, se hicieron el segundo y el tercer ejercicio. El segundo ejercicio consistía en una práctica de izado de supervivientes desde la embarcación mencionada, desde Salvamar, que también se desarrolló con éxito. La tercera y última parte del entrenamiento consistía en una misión de búsqueda y izado de supervivientes desde el agua, en la que la embarcación Salvamar de Nébola actuaba como barco de apoyo. Este ejercicio empezó a las 19:54 de la tarde, dándose por finalizado cuando el rescatador estaba ya de nuevo en helicóptero, a las 23:13. Ya realmente era prácticamente de noche cerrada. En ese momento, la tripulación del helicóptero se despidió de la embarcación Salvamar y puso rumbo a Almería. Minutos después, se estrelló contra el agua. El helicóptero se hundió con los 3 tripulantes fallecidos en su interior. Como posibles causas, después del accidente, la Comisión de Investigación de Accidentes y Incidentes de Aviación Civil en España comenzó la investigación exhaustiva. Es el organismo encargado de hacer las investigaciones de accidentes aéreos en España, la CIAIAC. En el informe podemos extraer las siguientes fallas: documentación del operador. En el momento del accidente no existían procedimientos ni listas SAR. Los procedimientos SAR con los que se trabajaba la tripulación no contemplaban la utilización de ayudas técnicas de las que disponía el helicóptero. El manual de operaciones SAR tenía graves deficiencias e incongruencias. Los contenidos del curso SAR teórico no correspondían al contenido que venía en el manual y contenía información de partes y procedimientos no desarrollados. O sea, el manual estaba incompleto y era incoherente con la realización de las actividades que estaban efectuando. No existía formación de CRM, MCC, ALAR, CFIT y había un riesgo también de fatiga. Que por otra parte no existía normativa requerida. No existía un análisis de gestión de riesgo SAR ni sistema de gestión de seguridad específico para estas operaciones SAR. Diseños de las listas SAR
eran incompletas, tenían incongruencias, la terminología era incompleta, las listas estaban en inglés y contenían callouts en inglés, pero luego se traducían a español. En cuanto al regulador, no existía normativa específica en España aplicable a la normativa SAR. SASEMAR tampoco reunía todas las condiciones que requerían estas operaciones SAR, ni tenía las condiciones de los contratos, podríamos decir, para realizar este tipo de operaciones. O sea, había ciertos problemas. Bueno, tal y como hemos visto, muchas de las causas tienen que ver también con fallos en la normativa y en la regulación y en la supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. De hecho, las recomendaciones van en ese sentido. Podemos ver ahí la necesidad de normativa SAR, regulación específica, formación y entrenamiento para las operaciones SAR. Se habla también en el informe de que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea tiene que verificar que existen manuales de operativos para operaciones SAR de todas estas empresas que se dedican a operaciones SAR. Se recomienda también a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea que como organismo desarrolle unos requisitos específicos para realizar el entrenamiento y el equipamiento mínimo que deben de llevar las tripulaciones y las aeronaves que se dediquen a las operaciones SAR. Existen muchas más recomendaciones, obviamente no están todas puestas, pero las más singulares o las más significativas son las que tienen ahí. Se debe requerir que la tripulación esté compenetrada, mejoras en el CRM, como les digo. Sobre todo también el informe hace hincapié en los descansos y en la regulación de las horas laborales que se trabaja como miembro de dotaciones SAR. Bueno, en definitiva fueron un cúmulo de circunstancias, como en todos los accidentes, por parte de la tripulación, fallos en el regulador, fallos en el operador, fallos en la supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, las que conllevaron al final que esta situación dramática del accidente aéreo. Finalmente, bueno, decirles que a raíz de este accidente, la seguridad aérea en operaciones SAR en España mejoró. Pasamos ahora al caso 3. Este accidente también ocurre en España y ocurre el 24 de agosto, en verano, en el 2014, a las 9 de la mañana, en los Picos de Europa, en La Molinosa concretamente, en León. El accidente en sí, pues bueno, viene a ser un servicio de rescate de un montañero que estaba participando en una competición, realmente en la 13ª edición de los Raid Picos de Europa. Se había lesionado un tobillo y se había dado aviso para que el helicóptero procediera a la evacuación. En el helicóptero iban 4 ocupantes. El helicóptero de rescate con el indicativo Cuco llegó a la zona y localizó al montañero herido. Efectuó una maniobra típica de aproximación a la zona montañosa con apoyo del patín en la ladera rocosa. Bueno, el rescatador se baja del helicóptero para asistir al herido y prepararlo para la evacuación, mientras el helicóptero sigue apoyado con el patín en la ladera para esperar al recoger al herido, como es el procedimiento habitual. De repente el helicóptero se estabiliza, pierde sustentación, golpea contra la ladera y se incendia. Los restos del helicóptero terminan en ladera abajo, falleciendo todos los ocupantes del helicóptero. Las causas. Pues la cercanía del rotor principal con alta velocidad a la ladera ocasionó que hubiese un pequeño desprendimiento de arena y de roca. Ese movimiento de tierra produjo que ciertas piedras que estaban en la parte superior de la ladera cayeran por encima del rotor del helicóptero. Algunas de ellas golpearon el rotor. Estos impactos en el rotor desestabilizaron el flujo del aire que proporciona el rotor, modificando la sustentación. La tripulación intentó intentar corregir, llevó a que una de las palas del rotor tocase contra la pared de la montaña. El golpe de la pala ocasionó la pérdida de sustentación y el helicóptero cayó, impactando por completo contra la ladera e incendiándose.
¿Qué lecciones podemos aprender de este accidente? Las lecciones que podemos aprender de este accidente es efectuar, en primer lugar, una valoración correcta del riesgo. Nunca en la misión SAR se debe perder más de lo que podemos ganar. Fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo, cuando realmente la misión del SAR, como sabemos, es salvar vidas. Al final hay que poner en las nuestras en riesgo. No obstante, debemos tener en cuenta siempre ese coste o esa balanza entre el riesgo y el coste de vidas. Conocimiento correcto del entorno. Quizá ese no era el mejor punto de extracción del accidente, del accidente del montañero. Habría que sopesar bien otros puntos de extracción con objeto que se facilite la operación de extracción vía helicóptero. La aeroevacuación, como digo, es un procedimiento que tiene muchos riesgos, sobre todo en montaña y en áreas confinadas. Vigilancia de los obstáculos cuando se vuela en áreas confinadas de montaña, incluso una mínima variación del viento puede ocasionar que este tipo de rescates colisionemos contra la montaña. Nunca hay que confiarse. La tripulación tenía el adiestramiento en montaña y conocía bien la zona. Su base estaba cerca, en León también. Pero evidentemente no todas las operaciones en montaña son iguales. El hecho de repetir una operación arriesgada en muchas ocasiones no por ello deja de ser menos peligrosa. Hay que estar siempre atento, muy atento. Pasamos ahora al caso siguiente, caso cuarto. En la madrugada del 14 de marzo del 2017, un helicóptero modelo S-92, operado por CHC y bajo contrato de la Guardia Nacional y con indicativo Rescue 166, tuvo un accidente mientras efectuaba una operación de rescate en County Mayo, en la costa oeste de Irlanda. Los 4 miembros de la tripulación del helicóptero murieron. Sí es verdad que no murieron todos a la vez, algunos fallecieron posteriormente en el hospital. El helicóptero iba a efectuar un apoyo a la aeronave de rescate 118 que había salido anteriormente. Ambas habían sido activadas en la noche debido a que un pesquero tenía problemas y necesitaba urgentemente realizar un medevac. Dentro del pesquero había un pescador que se había lastimado con heridas graves y, bueno, debido a la distancia entre la base de los helicópteros de rescate y donde se encontraba navegando el pesquero, había que efectuar a medio camino refueling, es decir, un repostaje. En Dublín Control, en comunicaciones con el Rescue 116, le ordenó que el sitio más adecuado fuese Blackshot, el Lighthouse, y el faro de Blackshot se encuentra en la península de Mulet. Y ya se encontraba en ese sitio efectuando el repostaje el Rescue 118 que había salido antes. El Rescue 116 desciende de 4.000 pies a 200 pies sobre la mar, se dirige hacia el punto waypoint para entrar en la bahía y aproximarse al faro donde se encontraba el centro para hacer el repostaje. Las condiciones meteo eran malas, lluvia, neblinas, y de repente en la aproximación el helicóptero golpea algo y se estrella contra el mar. Ese algo era el islote de Black Rock. Algunas partes del helicóptero quedan a flote, pero la mayor parte se hunde a 40 metros, falleciendo, como digo, todos sus tripulantes. Unos vienen en helicóptero y otros, aunque salen a flote, al final acaban falleciendo. El islote se encuentra a 12 millas al oeste de la bahía de Blacksock, que, como les decía, de Blacksock es el punto de repostaje. Bien, ya en la investigación les debo de decir que la investigación continúa en curso, pero del informe preliminar podemos extraer ya algunas enseñanzas. Navegación incorrecta por parte de la tripulación, el MSA insuficiente, es decir, la Minimum Safety Altitude, para mantener libre franqueamiento de obstáculos. El operador debe suministrar cartas de aproximación en los sitios claves para hacer refueling, tomas de agua en los casos de helicópteros de contraincendio, de llevar un Bambi, etc. Es decir, estas cartas ayudan mucho a la tripulación. Las cartas deben estar actualizadas y normalizadas. El CRM, volvemos a lo de antes, tiene que ser eficiente. En este caso fue deficiente o insuficiente, y ante tareas que requieren gran concentración y destreza, como volar en condiciones de meteo muy malas en el mar, volar muy bajo y de noche, un miembro debe volar y el otro debe estar focalizado en otras tareas como comunicaciones, la navegación. Se debe chequear continuamente, cross-check, los call-out, continuamente se deben visualizar o comentar parámetros como velocidad, altitud, verificar radioaltímetro. El piloto, el que no está a los mandos, debe estar atento a cualquier warning.
Y la fatiga es importante, ya lo hemos visto también anteriormente, y sobre todo el ritmo circadiano. Los ritmos circadianos regulan los cambios y las características mentales. Los ritmos circadianos regulan los cambios y las características físicas y mentales que ocurren en el transcurso de un día. Las señales del hipotálamo viajan a diferentes regiones del cerebro que responden a la luz, incluida a la glándula pineal. Lo que quiero decir con esto es que es muy importante que cuando trabajemos de noche, el ritmo circadiano hay que tenerlo muy en cuenta, hay que estar muy acostumbrado a sufrir o a combatir ese tipo de somnolencias, modificar el ritmo de sueño para que al final por la noche estemos a un alto rendimiento, porque lo normal es que el rendimiento por la noche decaiga y no estemos en óptimas condiciones de volar o que nuestro organismo no esté al 100%. Hay que evitar eso. Las tripulaciones SAR tienen que estar concienciadas de estos ciclos del organismo. Muy importante tener en cuenta que el descanso, cuando se realicen rescates de larga duración en horas de noche y de madrugada. Bien, en cuanto a las lecciones aprendidas, podemos decir que hay que mantener en todo momento la conciencia situacional, la situational awareness del vuelo, el reparto correcto, como decíamos, del piloto entre vuela y el que no vuela. Uno vuela y otro monitoriza parámetros y warning. Y como les decía antes, debido a la fatiga y al sueño, el descanso correcto y de la calidad. Mínimo 8 horas, deseable no más de 2 salidas por tripulación en un mismo turno de guardia. Respetar siempre los descansos, fundamental en operaciones SAR. Bien, hemos llegado al final de la conferencia. Espero que hayan aprendido algo que les permita en un futuro realizar las operaciones SAR de un modo más seguro. Si alguno de ustedes logra implementar en sus organizaciones algunas medidas preventivas que hemos aprendido en estos accidentes, habrán contribuido al éxito no solo de las operaciones SAR, sino también a que las operaciones SAR sean mucho más seguras, salvando a aquellos que salvan. Esta conferencia solo es una pincelada a toda la gestión del riesgo que conlleva las operaciones aéreas en una misión SAR. Para eso les animo a que sigan estudiando toda la documentación que hemos visto aquí. Anexo 19 de la OACI, la gestión de la seguridad operacional, lo que es en sí el SMS, el Safety Management System, así como el documento 9859 de la OACI y obviamente el anexo 14, búsqueda de salvamento y los manuales IAMSAR que hemos comentado. Si logran aplicar correctamente los procedimientos y consiguen que sus organizaciones establezcan medidas de mitigación de riesgo que figuran en los documentos de gestión operacional, tendrán ustedes una aviación SAR tremendamente segura. Para finalizar ya, pues darles las gracias por su atención y para cualquier duda o observación a esta conferencia, por favor, no duden en ponerse en contacto conmigo a través de mi dirección de correo. Lo dicho, felices misiones SAR y felices vuelos. Hasta otra.